Hola a todos y a todas. Hoy tengo el placer de presentarles al catedrático en Derecho Penal, el profesor Octavio García Pérez, de la Universidad de Málaga. Octavio García Pérez es un autor, investigador, profesor muy prolijo, experto en delincuencia juvenil, en menores. Ha escrito muchísimo, pero no voy a extenderme en su presentación porque precisamente una de las actividades que van a realizar ustedes es buscar exactamente su biografía, cuál es su itinerario. Y hoy hemos venido a hablar concretamente de delitos patrimoniales, de delitos que cometen los chavales, los jóvenes, los menores, ¿verdad? Y una primera pregunta que le haría al profesor Octavio García Pérez es, realmente, ¿cuál es la incidencia de los robos en el sistema de justicia juvenil ahora, en estos tiempos que corremos? Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar quería empezar agradeciendo la invitación para participar en esta actividad sobre delincuencia juvenil. Y en cuanto a la pregunta de la incidencia de los robos, en general la delincuencia patrimonial constituye el grueso de la delincuencia juvenil. Es verdad que en los últimos años se viene observando, al menos de la delincuencia oficial. Tengo mis dudas de que eso sea así en cuanto a la cifra negra, pero de lo que conocemos oficialmente a través de las estadísticas del Ministerio del Interior y de las estadísticas judiciales que nos facilita el Instituto Nacional de Estadística, en cualquier caso, ya decía, se viene observando una disminución del peso de los delitos patrimoniales con respecto a otro tipo de delincuencia, fundamentalmente delitos contra las personas. Y así, por ejemplo, en las últimas estadísticas, las últimas no las voy a mencionar porque esas son estadísticas que creo que están distorsionadas por el tema de la pandemia y por tanto no voy a mencionar datos de 2020, aunque los tengo, porque son datos que yo creo que no responden a la realidad de la delincuencia porque el confinamiento pues ha influido considerablemente en la comisión de hechos delictivos y por tanto no me parece que sean representativas. Por eso prefiero manejar datos de 2018 y de 2019, de antes de la pandemia. En los datos de 2018, de 2019, la delincuencia patrimonial en el ámbito menores pues representa en torno al 52-53% de toda la delincuencia. Y dentro de esos niveles, el mayor porcentaje casi siempre corresponde a los delitos de hurto. En el año 2018 creo que estaban en torno al 19%, representaban un 19% de ese 52-53% que representaba la delincuencia patrimonial. Y los robos con fuerza en las cosas estaban en un 13%, y los robos con violencia representaban un 11,2%. En el año 2019 la correlación ha cambiado algo, han bajado los hurtos un 16,4%, también han bajado los robos con fuerza en las cosas con un 11,4%, y en cambio suben algo los robos con violencia, que estarían en torno a un 14,1%. Luego ya a gran distancia estarían los daños, que representan en torno al 5%, y otros delitos patrimoniales. Como decía, el peso de los delitos patrimoniales ha disminuido. Pensemos, por ejemplo, en el año 2016, los delitos patrimoniales a nivel de estadísticas policiales representaban el 61,13%. Hoy en día estamos hablando de un 52-53%. Si miramos las estadísticas judiciales, la imagen está algo distorsionada. ¿Por qué? Porque en las estadísticas judiciales el volumen de delitos patrimoniales se reduce considerablemente,
Por ejemplo, en el año 2018, el peso de los delitos patrimoniales en las estadísticas judiciales era de un 42,5%. En el año 2016 era de un 47,75%. Es decir, la delincuencia patrimonial ni siquiera alcanzaba la mitad, no superaba la mitad, como sin embargo en las estadísticas policiales lo hace. Pensemos, en el 2016 dije la delincuencia patrimonial estaba en un 61%, en las estadísticas judiciales un 47,7%. Es decir, ¿qué significa eso? Significa esencialmente que la delincuencia patrimonial está infrarrepresentada en las estadísticas judiciales. En la realidad, es decir, de delincuencia conocida, se cometen más delitos patrimoniales de lo que aparentemente indican las estadísticas judiciales. La razón yo creo que hay que buscarla en que no todo delito patrimonial que detecta la policía llega a conocimiento se enjuicia. Ya sabemos, los fiscales pueden archivar procedimientos, y también hay procedimientos que se derivan a mediación, y en ese sentido, pues creo recordar que dice la Fiscalía que en torno a un 9% de todos los asuntos se archivan. Es lógico que los delitos más leves, como pueden ser los hurtos, se archiven en mayor proporción que los delitos contra las personas. Por eso, por ejemplo, en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística del año 2018, el patrimonio representaba un 42,5% frente a los delitos contra las personas, que representaban un 45,36%. Por poner otro dato, en el año 2016, las lesiones representaban en las estadísticas judiciales casi una cuarta parte, un 24,6%, mientras que en las estadísticas policiales el volumen de las lesiones bajaba hasta el 17,7%, es decir, casi 7-8 puntos. Y eso, la explicación, como digo, hay que buscarla en eso. Es decir, es más fácil archivar un hurto que unas lesiones, que unas amenazas, y esa es la razón por la que, repito, en las estadísticas judiciales lo que es la delincuencia patrimonial está sobre representada. Eso es más o menos la radiografía que yo podría hacer de la delincuencia patrimonial en general y de los delitos de robo en particular. Bien, por otra parte, quisiéramos saber cuál es la respuesta que da el sistema de justicia juvenil español a esta tipología de delitos. Bueno, no tengo datos nacionales. Porque en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística no permite cruzar la variable sanción impuesta con tipo de delito cometido. Sin embargo, sí que cuento con datos de distintas comunidades autónomas que pueden ser más o menos representativos. Y ahí, lo que más interesa es saber que buena parte de los robos son castigados con la medida más grave que se prevé en la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, que es la medida de internamiento. Las cifras varían de unas comunidades a otras, pero más o menos se podría hacer una estimación de que estamos hablando de que aproximadamente el 40-44% de los condenados a medidas de internamiento lo son por delitos de robo. En una investigación sobre la reincidencia después del cumplimiento de las distintas medidas que ha previsto la ley, en ese estudio se comprobó que el 40% de los que estaban cumpliendo una medida de internamiento eran menores que habían sido condenados por delitos de robo. En otra investigación que se ha hecho en Madrid, fruto de una tesis doctoral, ese porcentaje era de aproximadamente el 37% para delitos de robo violento. Y
En las estadísticas del año, creo recordar, no sé si era del 2019 o del 2020, en Cataluña, por delitos de robo se aplicó aproximadamente al 44% de los condenados a medida de internamiento se les condenó por un delito de robo. Era, creo recordar, el 36,5% por delitos de robo con violencia e intimidación y un 7,5% por delitos de robo con fuerza en las cosas. También tengo datos de Cataluña. En Cataluña el porcentaje de Aragón. En Aragón el porcentaje de menores condenados a internamiento por delitos de robo es de aproximadamente un 44%, aunque aquí las cifras internas varían. Un 27% lo fueron por 27 y pico lo fueron por delitos de robo con violencia o intimidación y un 17 y pico por ciento por delitos de robo con fuerza en las cosas. Es decir, yo eso siempre lo comento a mis alumnos, y es que cuando se piensa en la medida de internamiento como la medida más grave, como una medida muy excepcional, todo el mundo inmediatamente piensa pues, en delitos de violación, en homicidios, y a mí me gusta recalcar que en general la mayor parte de los que están en centros de internamiento lo están por delitos patrimoniales. Eso es importante recalcarlo. La medida de internamiento, por lo tanto, en régimen cerrado, que es la más restrictiva de todas, diríamos que es adecuada para la reinserción del menor, que es la finalidad última de nuestra ley penal del menor. Bueno, yo creo que aquí habría que hacer varias matizaciones. La primera es que habría que saber cómo se está contando el número de internamientos que se aplican en nuestro país. Si uno mira las estadísticas judiciales, se podría decir no, en las estadísticas judiciales lo que dicen es que en torno a un 42-43% de las personas cumplen una medida de libertad vigilada. Y a mí las cifras no me cuadran. Cuando uno tiene en cuenta el resto de las medidas, pues siempre salen muchas más medidas que menores internados, y bueno, pues es que algunos estarán cumpliendo varias medidas. Pero en un momento determinado, como no me cuadraban estos datos, hice una consulta al Instituto Nacional de Estadística y les pregunté si en esos datos estaban incluidas las libertades vigiladas que siguen o que constituyen el segundo periodo de la medida de internamiento. Y me contestaron que sí. Es decir, que buena parte de las libertades vigiladas que aparecen en las estadísticas judiciales responden al segundo periodo de la medida de internamiento, es decir, cuando en realidad esas no debieran de contar como libertades vigiladas, puesto que ahí lo que hay es una condena a una medida de internamiento en la que en primer lugar se cumple un periodo en centro y luego se pasa a libertad vigilada. Eso, claro, si quitamos de esas libertades vigiladas, quitamos el número de medidas de internamiento, claro, el número ya baja bastante, ya a unos números bastante más razonables. Si es idónea o no la medida de internamiento para los menores que cometen robos, a mí me da la sensación de que buena parte de los internamientos que se decretan no son idóneos para resolver los problemas. ¿Por qué digo esto? Pues básicamente lo digo por el perfil de los menores que están cumpliendo medidas de internamiento. No tengo el perfil de los menores que están cumpliendo medidas de internamiento en función de las distintas categorías de delitos que se cometen, pero sí que más o menos hay un perfil de menores que cumplen medidas de internamiento. ¿Cuál es la principal característica del perfil de esos menores que están cumpliendo la medida de internamiento?
pues en general es un perfil muy lamentable. Es un perfil muy, muy lamentable. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de menores que en gran medida tienen problemas de ruptura de vínculos en su vida. Es decir, más o menos en el estudio más detallado que se ha hecho, que se hizo en Cataluña, se ponía de relieve que si tuviéramos en cuenta todos los menores que pasan por el sistema de justicia juvenil y los comparamos con los que van a medida de internamiento, observaríamos que el 68% de los que van a una medida de internamiento son menores que arrastran problemas de ruptura de vínculos a lo largo de su vida, y un 64% ha sufrido la pérdida traumática de algún familiar, padre, madre, hermanos, etc. Hay un gran porcentaje de menores que han sufrido violencia física intrafamiliar, en torno a un 71% de los que estaban en los centros de internamiento en Cataluña habían sufrido violencia física por parte de algún familiar, y en torno a un 87% había sufrido algún tipo de violencia psíquica. Es decir, en una gran medida eran personas que habían sido maltratadas a lo largo de su vida. La mayor parte de ellos procedían de familias con antecedentes penales. Es decir, en torno a un 67% de los menores tenían familiares que habían ya cometido hechos delictivos. Eran menores procedentes de familias donde había graves problemas tanto de salud física como de salud mental, como de toxicomanías. Es decir, muchos de ellos proceden de hogares donde sus padres, sus hermanos están enfermos, ya sea física o mentalmente, y en torno al 82%, el 82% proceden de hogares donde hay problemas de toxicomanías. Y buena parte de esos menores ni siquiera viven con su familia de origen, un 44%, solo un 44% vivía con su familia de origen. Tienen peores condiciones de residencia. En esa investigación se ponía de relieve que casi un 41% no tenía domicilio fijo o carecía totalmente de domicilio. La mayor parte de ellos pertenecían a grupos disociales. La mayor parte de ellos arrastraban un enorme fracaso escolar. En definitiva, son menores que entran en los centros de internamiento cargados de problemas. Problemas que difícilmente se pueden tratar en los centros de menores. Es decir, el que una persona viva en la calle, el centro de internamiento no aborda ese tipo de problemáticas. Si la familia tiene problemas de salud, eso no se aborda en los centros de internamiento. Entonces, el problema es que muchos de los menores que van a los centros de internamiento en general son excluidos sociales. Y es verdad que tampoco hay estadísticas totalmente fiables. En un estudio que se hizo en Andalucía se ponía de relieve que, por ejemplo, que en torno al 11% de los menores que en ese momento estaban internados procedían del sistema de protección. Es decir, hay un porcentaje preocupante de menores que proceden del sistema de protección. Recuerdo hace ya algunos años más una pregunta del defensor del pueblo del País Vasco a la Consejería de Justicia. Les preguntaba: ¿cuántos de los menores que están en los centros de internamiento del País Vasco proceden de los centros de protección? La respuesta del Departamento de Justicia del País Vasco fue que aproximadamente la mitad de los que estaban en los centros de internamiento procedían de centros de protección. El defensor del pueblo terminaba su reflexión diciendo, pues si casi la mitad de los que están en centros de internamiento proceden de los centros de protección,
¿no habría que preguntarse si no se está haciendo algo mal en el sistema de protección? Yo, claro, cuando veo estos estudios, dice, bueno, es que un 40-41% de los menores no tienen domicilio. Bueno, pero eso no es posible en un país como el nuestro. Se supone que no puede haber ningún menor en la calle. ¿Qué están haciendo los sistemas de protección? ¿Dónde están? ¿Cómo es posible que el 40% de los que vienen a centros de internamiento sean chicos que no tienen domicilio fijo o que vivan en la calle? Hay algo que evidentemente no está funcionando. Y eso, claro, al final, cuando uno lo que hace es meter en los centros de internamiento la exclusión social no se acaba, metiendo a las personas en los centros de internamiento. Y en esa medida me temo que hay un buen porcentaje de menores que van a centros de protección que quizás, o casi seguro, necesitarían otro tipo de medidas, más de ayuda en el plano material, más de afecto en el plano emocional, y más educativas que las medidas de internamiento. Y en esa medida, pues me parece que los porcentajes de reincidencia de las personas que pasan por los centros de internamiento son mucho más elevados que los que pasan por otra medida normal. Es decir, esa realidad de exclusión social no se acaba en el centro de internamiento. Por lo tanto, estamos viendo claramente, queridos alumnos y alumnas, que estos menores que están ingresados en los centros de reforma, acaba de decir el profesor Octavio García Pérez, que proceden prácticamente en su mitad de centros de protección. Esto es un dato muy relevante y además que proceden también de un extracto social con una realidad dramática. Es decir, más del 40% no tienen domicilio habitual y proceden de familias desestructuradas, con lo cual la medida penal, difícilmente la medida penal para rehabilitar y reinsertar al menor infractor, que sería específica para el robo, realmente poco va a servir si no arreglamos lo que subyace, lo que está en la base